Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Revolución de los Técnicos en el día de hoy, y ya les adelanté el tema que íbamos a hablar hoy día con un gran amigo. Él es Darío Morales, también ingeniero eléctrico, doctor también en energía, pero quiero que él se presente porque yo ya lo conozco harto, y así que yo no quiero hacer tanto spoiler. Así que bienvenido, Darío, muchas gracias por aceptar esta invitación en Revolución de los Técnicos. Hola Eli, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que había escuchado bastante el programa, había visto un par de capítulos antes y creo que es una súper buena oportunidad para hablar de un tema que para mí en lo particular, pero en general para todo el mundo es bastante relevante, que es la descarbonización, la transición energética, los desafíos ambientales que tiene nuestro país, cómo se relacionan eso con todo lo que está viviendo el mundo en momentos que son bien interesantes y bien desafiantes. Así que feliz de poder compartir un poco esa experiencia y esa visión, sobre todo contigo, que como tú dices, hace mucho tiempo que nos conocemos. Somos además coterráneos, penquistas de la República Independiente del Biobío. Estudiamos en la Universidad de Concepción. Así que también es un orgullo poder traer la visión desde las regiones a un problema que es un problema de escala mundial. Así es. También me tocó participar y trabajé mucho tiempo en la Corfo, que es una institución que además le tengo mucho cariño, muchos amigos todavía por allá, promoviendo el desarrollo tecnológico, la innovación. No dejan de haber similitudes también en la experiencia de empujar durante mucho tiempo el desarrollo de las energías renovables, que era visto algo como riesgoso, caro, complejo, con la similitud que tiene apoyar el desarrollo tecnológico, que bien todo el mundo dice tenemos que producir más tecnología, tenemos que generar mayor valor agregado, pero a la hora de los que hubo, bueno, aquí estamos. Entonces son desafíos y problemas bien entretenidos, bien interesantes, que tienen muchos paralelos, y feliz de poder compartir esa. Buenísimo. Darío, vamos a entrar en materia. Esta semana también tuviste la oportunidad de salir en el diario En el Norte, hablando de temas, obviamente, de la descarbonización, pero tú ponías un tema muy, muy importante, que vamos a exigir a nuestra nueva forma y la nueva capacidad de generar energía casi 22.500 megawatts para poder hacer esta energía. Estamos hablando de una cantidad de potencia instalada de energías renovables muy, muy alto, sobre todo por la cantidad también de inversión que hay que hacer. Cuéntanos un poquitito cómo es este escenario que prospectan para el 2050, y cómo esto se ve con respecto al objetivo de sustentabilidad y desarrollo sostenible. Súper, bueno, voy a hacer la historia un poco larga. Chile ha asumido un compromiso. Y el compromiso es que hacia el año 2050 tengamos una economía de cero emisiones netas, o de emisiones netas igual cero. ¿Qué significa eso? Significa que entre toda nuestra actividad económica y social, la cantidad de emisiones que lanzamos a la atmósfera sea menor a la cantidad de emisiones que somos capaces de absorber. Hoy día yo creo que la principal fuente de absorción de emisiones que tenemos es nuestra biomasa forestal, nuestros bosques. De ahí la importancia de cuidar mucho nuestros bosques. Cuando uno ve el análisis de gases, del inventario de gases de efecto invernadero, se ve que Chile fue un país económicamente neutral, de emisiones netas cero hacia los años 90, porque teníamos una gran capacidad de biomasa forestal que absorbía las pocas emisiones que teníamos. Pero a medida que nos fuimos industrializando, a partir de los 90, la economía vimos tasas de crecimiento muy altas, ¿cierto? Sobre los 2 dígitos, incluso mucho tiempo. Ese desarrollo económico, y en un paralelo que fue pasando en el resto de la humanidad, fue requiriendo cada vez más energía. Y comenzamos a echar manos de nuestras fuentes energéticas
fósiles, digo, como humanidad, de las cuales Chile no tiene, ¿cierto? Tenía una industria de carbón al comienzo del siglo XX, ¿cierto? Allá en la región del Biobío, muy potente, pero que fue desapareciendo, ¿cierto? Y no tenemos grandes yacimientos de petróleo, no tenemos yacimientos de gas natural, y por lo tanto todos los combustibles fósiles que nuestra economía fue requiriendo fueron siendo traídos desde otras latitudes. Y por lo tanto nuestras emisiones netas fueron aumentando de manera sostenida. Además tuvimos muchos incendios forestales que provocaron que esta capacidad de nuestros bosques de absorber estas emisiones fuera disminuyendo, y estamos entonces en una situación donde las principales emisores de gases de efecto invernadero son dos sectores industriales, básicamente. La energía para producción de electricidad, que representa alrededor del 35%, casi el 40%, y el transporte, que representa en torno a un 30%. Entonces, entre la producción de electricidad y el transporte tenemos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, y se relaciona entonces con este desarrollo económico, industrial, que requiere mucha energía proveniente de los combustibles fósiles. Entonces, el desafío que tenemos ahora es decir, bueno, ¿cómo somos capaces de llegar a esta meta de carbono neutralidad hacia el 2050? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Y cuando uno piensa entonces en el 80-20, dice, enfoquémonos en la producción de electricidad y en el transporte. Transporte, claro. ¿Cómo bajamos las emisiones del transporte? Dejando de usar combustibles fósiles y por lo tanto electrificando. Claro. Electrificando el Electromovilidad muy fuerte en estos últimos tiempos, ¿cierto? Y ahí viene todo el encadenamiento productivo, donde dice, bueno, las baterías de ion litio, las oportunidades que tiene Chile, y ahí hay toda una conversación que ha estado sucediendo. O hidrógeno verde también. Hidrógeno verde, bueno, para allá voy. Entonces ese es el punto bien importante. ¿Cómo hacemos esta transición a esta economía cero en emisiones? Ataquemos el transporte, pero si la energía eléctrica que producimos para la movilidad eléctrica sigue siendo la quema de diésel, la quema de carbón y la quema de gas, lo único que estamos haciendo es sacar la quema de ese algo de las ciudades y la estamos llevando a las zonas donde están las centrales termoeléctricas. Que son zonas de sacrificio y que ya zonas sabemos de sacrificio, que ¿cierto? Las llamadas zonas de sacrificio, y estamos moviendo la contaminación de un lugar a otro, pero globalmente el efecto es nulo. Por lo tanto, para que la electrificación del transporte tenga sentido, necesitamos una matriz eléctrica que sea, ojalá, 100% renovable, menos dependiente de los combustibles fósiles. Esa es la primera idea. La segunda idea es que probablemente vamos a poder electrificar muchos usos más allá del transporte. Vamos a poder incluso electrificar uso energético de algunas actividades industriales, pero va a llegar un momento donde no va a ser posible seguir electrificando, ya sea por razones tecnológicas, por razones de comunidades o por muchas otras razones. Y ahí vamos a necesitar, para algunos procesos industriales, y tú como ingeniero químico probablemente lo sabes mucho mejor que yo, donde necesitamos calor y alta temperatura. Vamos a necesitar quemar algo. Entonces, ¿qué podemos quemar? Es la pregunta que nos hacen. ¿Qué podemos quemar que no tenga emisiones o que sea bajo en emisiones? Ya aparece la oportunidad entonces para la biomasa, el biogás y el hidrógeno verde. Pero también hay otra contraposición, y para que nos contextualicemos también a nuestros amigos de los centros de formación técnica, ¿cierto? La biomasa entendiendo como los bosques, pero también tenemos la otra contraposición de que no existe agua, entonces tenemos escasez hídrica, entonces el crecimiento, entonces hay un círculo que deberíamos encontrar la fórmula para que estas fuentes de energía, como nuevas fuentes de energía o renovables, sean sustentables también. Claro, y ahí aparece precisamente el link con la pregunta que tú me hacías inicialmente. ¿Dónde aparecen estos 22.000 megawatts? ¿Dónde aparecen estas inversiones? Etcétera. Entonces, desde la perspectiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ¿cierto? Es una condición absolutamente necesaria tener una matriz eléctrica 100% renovable. Es necesaria, no es suficiente, como se dice en matemáticas. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo logramos tener esta matriz eléctrica 100% renovable? Nuevamente, vámonos al 80-20. Una cantidad importante, el 80% de las emisiones del sector eléctrico la producen las centrales a carbón. El 80%. Claro.
y además son centrales a carbón que son operadas por 4 empresas. Entonces, uno puede hablar con 4 empresas y puede atacar un porcentaje importante de nuestra emisión. Entonces, estas empresas, hace un par de años atrás, asumieron, por distintas razones, un compromiso con la administración anterior de ir cerrando paulatinamente las centrales a carbón que están operando, y existe un plan voluntario que ha sido bastante exitoso. Se han cerrado ya algunas centrales a carbón, se está cerrando ahora Bocamina, Bocamina, de Bocamina la 2, octava Coronel, región. y Coronel, claro, que entonces nos está permitiendo avanzar en este proceso de cierre de centrales a carbón, de descarbonización, y está dando espacio para la entrada de la energía renovable. Pero ¿qué es lo que pasa? Además, estamos viviendo un momento de escasez hídrica muy importante. La producción de la hidroelectricidad en Chile se ha visto muy, muy disminuida. El año pasado, el año 2021, la energía eléctrica disminuyó, proveniente de la hidroelectricidad, disminuyó en un 21% con respecto al año 2021. O sea, una cantidad de energía muy, muy importante, derivada también de todos estos efectos del cambio climático. Al final está todo esto medio relacionado. Y entonces, yo, al retirar centrales a carbón que están aportando energía en el sistema, estoy, de alguna forma, aumentando un poco esta vulnerabilidad energética. Yo necesito reemplazar esa energía que estoy retirando por nueva energía. Entonces, si yo quiero abastecer el consumo hoy de energía eléctrica, al retirar esa central a carbón, tengo que hacer inversiones en renovables. Pero si además yo quiero electrificar, quiero consumir más energía eléctrica para avanzar en la electrificación del transporte, y quiero consumir más energía eléctrica para producir hidrógeno verde, tengo que aumentar aún más el aporte de energía renovable. Entonces, nosotros el año pasado hicimos un estudio muy, muy profundo, donde en vez de tratar de predecir lo que va a pasar, tratamos de decir cuáles son las condiciones habilitantes, ¿cierto? O qué cosas se requieren hacer para poder retirar las centrales a carbón, todas, al año 2030, sin tener problemas de falta de energía y que el sistema eléctrico opere en condiciones seguras y estables. Y en resumen, esas condiciones, esas condiciones para que le puedas contar a para que eso suceda, necesitamos invertir 30.000 millones de dólares en el sector de energía de aquí al 2030, y necesitamos construir 22.000 megawatts de potencia instalada. Para ponerlo como referencia, hoy día nuestro sistema eléctrico nacional tiene 36.000 megawatts de potencia instalada, o sea, tenemos que casi duplicarlo en 8 años. Casi duplicar, claro. Tenemos 12.500 o 13.500 megawatts de potencia renovable instalada. Tú dices, perdón, ahí te quiero interrumpir, tú dices a 8 años porque también es una meta al 2030. Al 2030. Ah, perfecto. En torno al 2030. Ya. Podría ser de 2028, 2032, pero en torno a esa época. ¿Ok? Entonces, si hoy día, en los últimos 7 años, hemos invertido 12.000 millones de dólares y hemos construido 13.500 megawatts, y en los próximos años tenemos que invertir no 12.000, sino que 30.000, y no construir 13.000, sino que construir 22.000, o sea, estamos hablando que, a pesar del éxito que han tenido las renovables en el pasado, ese éxito no es suficiente para lograr la meta de sacar la central a carbón de manera eficiente. Tenemos que hacer un esfuerzo que es el doble de lo que hemos hecho. Y aquí aparece un problema muy importante. Por supuesto. Para poder construir esa cantidad de potencia, vamos a necesitar entre 200.000 y 300.000 hectáreas de territorio. Y eso implica, no todo en un solo lugar, por supuesto, ¿cierto? La energía solar en el norte, hay energía, pero eso implica que como país vamos a tener que tomar ciertos acuerdos nacionales en la forma en que usamos nuestro territorio, porque tenemos que usarlo de manera sustentable, de acuerdo con las comunidades. Hay otros usos para el territorio, no solo la producción de energía, ahí está el turismo, está la conservación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, los desafíos que Chile tenemos hoy día desde la perspectiva del ordenamiento territorial para poder cumplir nuestras metas de descarbonización son enormes. Wow. Y pensando, porque claro, no es solamente dice ya tenemos los recursos, vamos a invertir, sino que todo lo que tenga que ver con en los territorios, y hay que
no sé, cuando se instala la energía eólica también hay que hacer distintos estudios, si vamos a instalarlo en el sur, ¿cierto? Hay biodiversidad también que tenemos que cuidar, que sea sustentable con las comunidades, etcétera. Entonces, son un montón hay mucho también del ámbito público que también tiene que coordinarse entre también el Ministerio de Medio Ambiente, los estudios de impacto ambiental, etcétera. Hay un mundo. ¿Y crees tú que lo vamos a lograr? Uf. ¿Qué Estamos pregunta? trabajando por lograrlo. Ya. Es una meta muy difícil, es muy complejo. Mm, Yo creo que es factible, yo creo que es realista. ya, Pero para poder lograrlo tenemos que tener conciencia de la magnitud del desafío. claro. Y Y que entonces, y también que es un desafío mancomunado. Acá no es solamente el sector privado, sino el sector público, las personas, la sociedad civil, también todo tienen que estar como alineándose para un mismo lado. así es. Y la gracia que tiene y que ha tenido Chile en estos últimos, yo diría, 10, 15 años, es que afortunadamente las políticas energéticas siempre se han visto como políticas de Estado. Han trascendido con mayor o menor énfasis en algunas cosas durante las administraciones, pero ha habido una línea, un eje conductor, un hilo conductor que nos ha permitido cosechar los éxitos que hoy día tenemos en materia de energía renovable. Chile es un país Así que está es. muy desarrollado. Ahora, aprovechemos esas circunstancias para hacer nuevamente un esfuerzo en la próxima década, que yo De creo que es acuerdo. fundamental. De acuerdo. Se nos pasó el tiempo del primer bloque, aunque no lo creas, Darío, así de rápido es. Estamos conversando con Darío Morales, él es director de estudio de ACERA, la Asociación Gremial de Empresas Renovables No Convencionales, y almacenamiento. Eso también. Vamos a esta segunda pausa, pero no se desconecten porque esta conversación está súper interesante, estamos aprendiendo muchísimo, es de contingencia y después en el segundo bloque ya te voy a empezar a preguntar cómo la educación técnica tiene a lo mejor un rol importante en este gran desafío de las energías renovables. Así que no se desconecten, ya volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.